Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material, pues bastante singular, un texto titulado Médico del Cielo Comandos. Sí. Describe una serie de prácticas espirituales muy estructuradas, ¿eh? 20 comandos, así los llama. Ajá, los comandos. La fuente indica que están diseñados para una calibración, dice, integral y armónica de la persona. Suena intenso. Definitivamente es estructurado. El documento organiza estos 20 pasos en 6 fases bien definidas. Está preparación, activación, circulación, manifestación, integración y cierre. 6 fases. Sí. Viéndolo en conjunto, parece proponer un método completo que busca, o bueno, eso dice el texto, tender un puente entre lo físico y lo espiritual. ¿Ok? También encontrar un equilibrio entre ciertas fuerzas internas y externas que describe y sobre todo fomentar una presencia más consciente en la vida diaria. Exacto. Y nuestra misión hoy es justamente meternos a fondo con esas fases, con esos comandos. Queremos entender qué implica cada paso según la fuente, qué ideas espirituales lo sustentan. Claro. Y aquí entran conceptos que menciona el texto como las fuerzas arimánicas y luciféricas, una conexión con una figura llamada Miguel y algo que denomina el Krista interior. Conceptos clave, sí. Y claro, ¿cuál es el propósito final que le atribuye el texto a toda esta práctica? Así que bueno, empecemos a desglosar esto. ¿Por dónde arranca este camino? Arranca con la fase 1, preparación. Son los primeros 3 comandos y están enfocados en sentar bases firmes, digamos. Ok, la base. El comando 1 se llama raíces de tierra. La idea central, según el texto, es anclarse en lo que denomina el cuerpo etérico de la tierra. Cuerpo etérico de la tierra. Ujú. Y el fundamento espiritual que se le da es interesante. Se presenta como una forma de contrarrestar las fuerzas agrimánicas de dispersión. Fuerzas agrimánicas. ¿Y eso qué sería? Las asocia con un materialismo vacío, como sin alma, ¿sabes? Una desconexión. Ya veo. ¿Y cómo sugiere el texto que se contrarrestan? ¿Cuál es la práctica concreta? La práctica que describe es bastante sensorial, fíjate. Es sentir los pies firmes en la tierra, respirar de forma consciente y, esto es crucial, visualizar unas raíces luminosas. Raíces. Sí, que surgen de los pies y se conectan con ese cuerpo etérico terrestre. Incluso lo describe de color verde esmeralda. Verde esmeralda. Exacto. Y hasta da una afirmación. Mis raíces se anclan en la tierra sagrada. Y un pensamiento guía clave. El mundo material no es una prisión, sino el escenario donde el espíritu aprende a manifestarse conscientemente. O sea, busca resignificar lo material. Entendido. Anclaje primero, bien plantado, y justo después que viene. Mencionaste que equilibra fuerzas. Así es, ese es un tema central. El Comando 2, Brazos al Cielo, busca cultivar una serenidad absoluta. Serenidad. Y esto se presenta como una resistencia a los impulsos luciféricos. Ah, los otros. Claro, asociados en el texto con el orgullo intelectual, la distorsión egocéntrica. Si Ahriman, digamos, tira hacia abajo, hacia la materia densa, Ajá. Lucifer, según esta visión, tira como hacia arriba, pero a una espiritualidad desconectada o inflada, por así decirlo. Entiendo. Como los dos extremos. Exacto. Y la práctica es literal. Elevar los brazos, mantener una calma interna profunda y visualizar el propio cuerpo como si fuera un espejo de agua quieta, buscando una quietud mental total. Interesante cómo presenta estos dos polos opuestos desde el principio, Ahriman y Lucifer. Y busca un punto medio, ¿no? Exactamente. El equilibrio es un tema recurrente aquí. Para este segundo comando, la afirmación es «soy espejo de luz». Soy espejo de luz. Y el pensamiento guía recalca que la percepción espiritual necesita la misma claridad que la percepción sensorial, ¿ves? Y este equilibrio nos lleva directo al comando 3, eje corazón. El corazón, Aquí se activa el centro cardíaco, descrito como la sede del yo iluminado por Cristo, e introduce una idea que llama el misterio del punto, Dios en nosotros, y el círculo, nosotros en Dios. punto y círculo. Suena bastante místico eso. ¿Cómo se traduce eso en práctica? Pues la práctica se centra en visualizar un punto de luz dorada justo en el centro del pecho, esa sería la chispa crística, Ok. y sentir cómo se expande.
Esta luz, según la descripción, conecta el cielo, lo que recibes por la coronilla, y la tierra, lo que anclaste con las raíces del comando 1. Ah, conecta los dos anteriores. Exacto. Forma una especie de doble hélice luminosa, a la que se refiere como un ADN espiritual. ADN espiritual. Ajá. Y el palíndromo que mencionas, punto, círculo, círculo, punto, parece querer encapsular esa relación recíproca, ¿no? La afirmación es fuerte. Mi corazón une los mundos. Mi corazón une los mundos. Y el pensamiento directriz es clave. Presenta el corazón como el altar donde se reconcilian estas fuerzas cósmicas opuestas que mencionamos, Ahriman y Lucifer, el mero centro. Vale. Entonces esta primera fase es realmente para establecer una postura espiritual, anclados en la tierra, serenos como el cielo y centrados en el corazón. Una base sólida antes de seguir. Justo eso. ¿Qué pasa una vez que se establece esta base? ¿A dónde vamos? Pues pasamos a la fase 2, activación. Aquí se busca encender la luz interior desde ese centro cardíaco que acabamos de preparar, encenderla. Sí. El comando 4 es la invocación solar. Se invoca directamente al principio crístico como una fuerza que equilibra y sana. El principio crístico otra vez. Exacto. El texto aquí introduce un concepto fuerte. La transubstanciación verdadera que dice ocurre en el alma. Transubstanciación, como en la religión. Bueno, usa el término, pero lo aplica diferente. No se refiere al dogma religioso, sino a un proceso interno donde, según esto, la materia se espiritualiza y el espíritu se materializa a través de la conciencia humana. Transubstanciación verdadera en el alma. Es una frase potente, sí. ¿Y la práctica asociada? Consiste en visualizar un sol radiante en el pecho, el Cristo solar, y recitar Luz Divina, Sol de Cristo. Ajá. Hay una afirmación que busca como encarnar esta idea. Ahora no soy yo el que anda por el mundo físico, es Cristo quien vive en mí. Fuerte. Sí, y el pensamiento asociado presenta este principio crístico como aquello que transforma las influencias cósmicas, tanto las ahrimánicas como las luciféricas, en oportunidades de crecimiento consciente. Ya no son obstáculos, sino material de trabajo. Entiendo. De ahí se pasa a algo más concreto. Quizás la comunicación. Justamente, el comando 5 es purificación de la palabra. El objetivo es transformar el lenguaje, que según el texto puede degradarse por influencias materialistas, ¿no? Claro. Convertirlo en un vehículo de verdad espiritual, en lo que llama el logos consciente. El logos. La práctica es visualizar esa luz dorada del corazón fluyendo hacia la garganta y los labios, como consagrando el habla antes de que salga. Tiene sentido. Después de activar el centro, irradiar hacia la expresión. ¿Y el último de esta fase de activación? Es el comando 6, fortalecimiento espiritual. Este se enfoca en construir lo que denomina un escudo etérico permanente. ¿Un escudo? Sí, y esto lo vincula a la actitud micaélica, un concepto que va a reaparecer más adelante. Actitud micaélica. Describe esta actitud como una confianza inquebrantable en los impulsos espirituales, incluso frente al fracaso o la dificultad externa, ¿sabes? Como una fe firme en lo sutil. Ok. La práctica es expandir la luz del corazón hasta que envuelva todo el campo vital, visualizando un escudo protector de luz. Y la afirmación es directa. Mantengo confianza inquebrantable en los impulsos espirituales. Esta es mi actitud micaélica. Actitud micaélica suena a una postura de resiliencia espiritual. Interesante. Entonces, a ver, ya estamos anclados, centrados, activados y hasta con un escudo protector. Ajá. El siguiente paso lógico sería poner toda esa energía en movimiento, ¿no? Exacto. Esa es la fase 3. Circulación. Y se enfoca en el movimiento de energía de una manera muy kinestésica, muy sentida en el cuerpo. Ok, empezamos con el comando 7, acumulación, inhalar. Aquí la idea es recibir conscientemente fuerzas cósmicas. ¿Recibir? Sí, descritas como la inteligencia espiritual que Miguel administra. El texto lo llama irradiación descendante o, más simple, input. Input. La visualización es de luz dorada entrando por la coronilla, una corriente que viene del cielo hacia abajo y se acumula en el corazón. Ok, como llenarse de esa luz. Mencionaste una conexión curiosa en las notas. Algo sobre un ábaco mesoamericano. ¿Qué onda con eso? Sí, es una analogía curiosa que hace la fuente.
Conecta esta corriente descendente con la columna descendente de un ábaco mesoamericano. Probablemente se refiere al Nepoxahualtzin. Orre. Es como una forma de visualizar esa recepción ordenada de energía cósmica, ¿no? Y el objetivo asociado es cultivar una bondad purificada, libre de lo que el texto califica como sentimentalismo luciférico, o sea, una bondad clara, consciente, no una emoción desbordada o ingenua. Entiendo. Recibir para luego dar, supongo. ¿Cuál es la contraparte? Exacto. El comando 8, movilización, exhalar, es la manifestación de esas fuerzas que recibiste, pero ahora hacia el mundo, el output. Exacto. La irradiación ascendente u output. Aquí, la visualización es la energía expandiéndose desde el corazón hacia afuera, hacia el mundo. Una corriente que va hacia arriba y hacia el cielo. Y la analogía del ábaco otra vez, me imagino. Sí, de nuevo usa la analogía del ábaco mesoamericano, pero ahora con la columna ascendente. La clave aquí, según el texto, es proyectar desde la serenidad y la ecuanimidad, sin el apego arimánico al resultado. Me gusta esa idea del ser humano como puente, ¿sabes? Como un co-creador consciente que recibe y devuelve transformado. El texto lo pone así, ¿verdad? Sí, hay un pensamiento directriz que lo dice explícitamente. La irradiación se completa cuando el ser humano devuelve conscientemente al cosmos lo que ha recibido, transformado. Ok. Luego, el comando 9, circulación del chiqui, busca armonizar específicamente el cuerpo etérico, usando un término chance más familiar. Chi o Ki, claro. El objetivo es prevenir la rigidez, que asocia a Ahriman, y la dispersión etérea, que asocia a Lucifer. La práctica es trazar mentalmente un círculo de luz que recorre el cuerpo. Corazón, manos, pies, coronilla, corazón. Y sentir ese flujo. Como un circuito energético. Algo así. Y el último de esta fase de circulación, El 10. Es el comando 10, estiramiento cósmico. Este se enfoca en desarrollar el cuerpo etérico bajo la influencia de 3 fuerzas cósmicas clave, según este sistema. La verdad, como luz dorada, descendiendo desde arriba. la belleza Ajá, como luz arcoíris, irradiando desde el centro. y la bondad, La tercera. como luz rosa, emanando desde el corazón. La idea es que el campo energético se expande a medida que se cultiva conscientemente un desarrollo ético-moral alineado con estas 3 cualidades: verdad, belleza, bondad. Pilares importantes. A ver, recapitulemos rápido. Ya tenemos la base, anclaje, serenidad, corazón, la activación, luz crística, palabra, escuro, y la energía circulando, recibir, dar, armonizar, estirar con esas cualidades. Exacto. ¿Hacia dónde nos lleva el sistema ahora? Suena que es momento de afirmar algo, de pararse diferente en el mundo. Precisamente. La fase 4 es la manifestación. Y trata justo de eso, de declarar la identidad espiritual que se ha cultivado y extenderla hacia el mundo. Manifestación. Comienza con el comando 11, afirmación personal, yo soy. Aquí se afirma ese yo iluminado por Cristo del que hablábamos antes. El yo soy. Se describe como un núcleo interno donde residen activamente la verdad, oro, la belleza, arcoíris, y la bondad, rosa. Y se indica activar estas 3 fuerzas en una espiral de luz. ¿Ok? Y la práctica. Es poner las manos en el corazón, sentir este núcleo tricolor y declarar con convicción: yo soy un núcleo de verdad, plus belleza, plus bondad. Aquí parece haber un cambio clave, ¿no? De ser principalmente un receptor de energía a ser un agente activo que irradia esas cualidades. Totalmente, se enfatiza mucho ese paso. Incluso hay una afirmación asociada a la figura de Miguel muy poética. Soy águila dorada, espíritu danzante, palabra armoniosa que crea. Órale, qué bonito. Y un pensamiento directriz crucial para la bondad. La bondad es acción, no sentimiento pasivo. Te impulsa a manifestarla. Claro, no basta sentirla. Exacto. Y desde este yo soy, la fase se expande en círculos concéntricos. Es muy interesante cómo lo plantea. Explícanos esa expansión. ¿Cómo siga después del yo soy? Sigue una secuencia muy lógica y expansiva. El comando 12 es reconocimiento del otro. Tú eres. Del yo al tú. Exacto.
La práctica aquí es ver ese mismo núcleo de verdad, belleza y bondad en las demás personas. Intentar mirar más allá de las apariencias, ¿sabes? Y buscar superar el juicio o la indiferencia. Ver la chispa en el otro. Algo así. Luego, el comando 13, visión universal, ella, amplía esta visión a toda la humanidad. Ahora a todos. Sí. El texto la describe como una red de puntos de luz entrelazados, cada uno portando esa chispa divina, incluso si parece oscurecida, y menciona reconocer la misión colectiva bajo la guía de Miguel. Del yo al tú al ella. Es una progresión clara. Sí, y continúa. El comando 14, unidad colectiva, nosotros somos, busca formar conscientemente una comunidad espiritual. Nosotros. La fuente la llama la Sociedad de Miguel, como uniendo a quienes comparten esta búsqueda en un propósito común. Ok, la comunidad. Después, el comando 15, comunidad expandida, vosotros sois, abre aún más el círculo, abrazando universalmente a todos, conocidos y desconocidos, dentro de esta red de luz. Vosotros. Como un ustedes más amplio. Exacto. Incluye a más gente fuera de tu círculo inmediato. Y el último eslabón de esta cadena de manifestación debe ser el más amplio. El planeta entero, me imagino. Así es. El comando 16, totalidad cósmica. Ellos son. Abarca una visión planetaria. Se trata de reconocer la misión que el texto atribuye a Miguel, guiar a toda la Tierra hacia una nueva era de conciencia espiritual. Wow. La práctica asociada es visualizar el planeta entero envuelto en una luz multicolor, representando esa totalidad integrada y la misión compartida. Vaya expansión. Del puntito de luz en el corazón hasta envolver todo el planeta. Es un recorrido impresionante. Después de semejante manifestación, ¿qué queda? ¿Cómo se integra todo esto en el día a día? Esa es justamente la fase 5, integración. Busca consolidar y, digamos, verificar el estado alcanzado. Integrar y verificar. ¿Sí? El comando 17 es la verificación de colores. Se describe como una especie de autodiagnóstico etérico. Autodiagnóstico. Ajá. La práctica consiste en escanear mentalmente el propio campo energético, observando 7 colores específicos y sus asociaciones según el texto. Rojo para vitalidad, naranja para creatividad, amarillo para claridad mental. ¿Los colores del chakra, más o menos? Parecen relacionados, sí. Verde para equilibrio del corazón, azul para expresión y comunicación, índigo para intuición y violeta para conexión cósmica. Ok. Y si se percibe un color apagado o desequilibrado, la indicación es iluminarlo conscientemente con la intención, como ajustar tu propia energía. Como un chequeo interno del arco iris de la salud, como dice la fuente. Interesante la idea de que la salud física esté precedida por un equilibrio energético o desequilibrio. Exacto. El objetivo declarado es ese arco iris completo de la salud integral. Y el pensamiento directriz asociado sugiere justamente eso, que la enfermedad física a menudo es posterior a un desequilibrio en este nivel etérico según esta visión. Tiene sentido dentro de su lógica. Después de esta verificación viene el comando 18, sincronización final. Aquí se busca la integración consciente y perfecta de las 3 partes del ser, tal como las define el texto. Cuerpo, Ajá. descrito como materia arimánica santificada, o sea, materia elevada, consciente. Alma. Ok. Y espíritu. El tercero. El yo consciente guiado por Cristo y Miguel. Se realiza con 3 respiraciones profundas y se sella con gratitud. Integración completa. Cuerpo, alma y espíritu alineados. Parece un buen punto para terminar, ¿no? Pero todavía quedan 2 comandos, el 19 y el 20. ¿Sí? ¿Qué función cumplen en la fase final, la de cierre? No parece que quede mucho por cerrar. Bueno, la fase 6, cierre, en realidad se enfoca más bien en la persistencia, en cómo mantener este estado integrado en la vida cotidiana, que no sea algo solo del momento de la práctica. Ah, ok, mantenerlo. Exacto. El comando 19, de hecho, retoma el escudo etérico del comando 6. Vuelve el escudo, sí.
Refuerza la idea de mantener esa esfera de luz protectora de forma constante. La actitud micaélica no se presenta como algo a activar solo en momentos de necesidad, sino como una forma de vida, una presencia consciente continua. Ya no es un ritual, sino un estado. Justo. El texto aclara que no se trata de aislarse por miedo, sino de interactuar con el mundo desde un lugar de discernimiento y fortaleza interior. Entendido. Transformar el estado alcanzado en un rasgo permanente. Tiene lógica. Y el último comando, el número 20, el cierre definitivo. El comando 20 es proyección con intención, y este propone llevar todo esto un paso más allá, transformar la vida cotidiana entera en una práctica espiritual activa. La vida entera. Sí, lo llama una vida como meditación. Ya no se trata solo de protegerse o mantenerse equilibrado internamente, sino de actuar en el mundo desde este estado integrado. Actuar desde ahí. La práctica es definir una intención clara que provenga de tu yo superior, ese núcleo de verdad, belleza y bondad que activaste, y proyectarla hacia tus acciones diarias con serenidad y ecuanimidad. Y de nuevo insiste, sin el apego arimánico al resultado. Vida como meditación. Me gusta esa idea. Cierra el círculo, ¿no? Volviendo a la acción en el mundo material, pero transformada. Sí, totalmente. Y el pensamiento directriz final de todo el sistema, asociado a este último comando, es muy potente dentro de este marco conceptual. La vida espiritual es posible ahora mismo si yo quiero conscientemente poseerla. Ahora mismo. No requiere retiro del mundo, sino transformación de mi presencia en él. Resume perfectamente la intención de integrar esta práctica profundamente en la existencia diaria, no como un escape, sino como una forma diferente de estar en el mundo. Bueno, hemos recorrido un camino, bastante detallado y muy estructurado, desde el anclaje inicial en la tierra y el cielo, pasando por la activación del corazón como centro neurálgico. Ajá, el centro. La circulación dinámica de energía que conecta lo cósmico y lo terrenal. Luego, esa fase increíble de manifestación que se expande del yo soy hasta abarcar el planeta entero. Una expansión enorme, sí. Una fase de integración y chequeo interno. Y finalmente, el enfoque en mantener una presencia consciente, protegida e intencional en el día a día. ¿Qué resaltarías como los hilos conductores más importantes que atraviesan todo este sistema, según lo presenta la fuente? Pues varias ideas clave resuenan constantemente a lo largo de los 20 comandos, ¿no? Primero, es ineludible el tema del equilibrio dinámico. El texto insiste muchísimo en la necesidad de navegar y armonizar entre esas dos polaridades que llama arimánicas. ¿La materia densa? Tendencia a la materialización, excesiva, rigidez, pesimismo, apego. Y las luciféricas. ¿El orgullo? ¿La dispersión? Exacto. Orgullo intelectual, fantasía desconectada, dispersión etérea, sentimentalismo. No busca eliminar ninguna, ojo, sino equilibrarlas, ponerlas en su justo lugar. Equilibrio. Ok. Segundo, el eje Cristo-Miguel es centralísimo. El principio crístico se presenta como la fuerza equilibradora y transformadora en el corazón, y la figura de Miguel como el guía de la inteligencia cósmica y la voluntad espiritual resuelta, esa actitud micaélica. Son como los pilares que sostienen el proceso. Cristo y Miguel como referentes. Sí. Tercero, el corazón. Es indiscutiblemente el escenario principal, el crisol alquímico donde ocurre la transformación, la conexión cielo-tierra y desde donde irradian la verdad, la belleza y la bondad. Todo pasa por el corazón, parece decir. El centro de operaciones. Y también está muy presente esa idea de la participación activa, ¿verdad? No es solo recibir pasivamente. Fundamental. La conciencia y la cocreación activas son cruciales. Se insiste en recibir conscientemente comando 7 y proyectar conscientemente comando 8, comando 20. Asumes un rol de co-creador en la evolución, un puente activo entre lo espiritual y lo material. No eres un espectador. Ser parte del proceso. Exacto. Y por supuesto, esa progresión expansiva de la conciencia es muy, muy marcada. La secuencia yo soy, tú eres, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Dibuja un camino claro desde la autoafirmación espiritual hasta la responsabilidad y la conexión universal. Te va abriendo. Sí, esa secuencia es muy clara. Finalmente,
La integración de la verdad, belleza y bondad, no como ideales abstractos o lejanos, sino como fuerzas activas a cultivar y manifestar aquí y ahora. Son pilares transversales en todo el sistema descrito. Son la materia prima de la manifestación. Definitivamente, este análisis nos da una visión muy completa de un sistema espiritual particular, tal como lo presenta la fuente, claro está. Es un entramado denso de simbolismo, prácticas muy concretas y una estructura que, pues, no deja lugar a dudas, ¿no? Todo diseñado según sus propias premisas, para una transformación profunda e integral del ser. Sí, y al final, más allá de la estructura tan detallada, deja una pregunta interesante para la reflexión, creo yo. Una que surge directamente de los conceptos que maneja el texto. A ver. Considerando esa noción de la transustanciación verdadera que, según la fuente, puede ocurrir en el alma, donde lo cotidiano, lo material, puede como espiritualizarse, y combinándola con la idea final de la vida como meditación. Ajá. ¿Cómo podría cambiar nuestra percepción y nuestra experiencia de las tareas más mundanas, las más repetitivas, las que a veces nos pesan? Si las abordáramos conscientemente no como una carga, sino como escenarios activos para la manifestación del espíritu, tal como sugiere esta fuente. ¿Ver lo sagrado en lo cotidiano? Algo así. Y si lavar los platos o contestar correos pudiera ser una práctica espiritual activa. Es una perspectiva que, invita a seguir explorando cómo estos conceptos presentados en el texto podrían aplicarse o resonar en la práctica diaria de cada quien. Una idea para masticarlo un poco.